Como cantábamos al último, tenemos que abrir nuestros labios y confesar lo que es nuestro Dios para nosotros. Cada vez que venimos aquí, acuérdense que somos la expresión de Dios. La iglesia es la expresión de Dios y tenemos que expresar las maravillas de Dios. Dice Pablo que todo aquel que invocar el nombre del Señor, ese es salvo. Acuérdense pues que cuando nosotros, dice que con el corazón, en Romanos, dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, acuérdense que cuando venimos a Cristo de recién, nosotros vinimos de esa manera. Nos predicaron el Evangelio, ¿verdad? Y dice que creímos con nuestros corazones. Creímos que solamente en Cristo estaba la salvación. Pero no solamente lo creímos, sino que con la boca lo confesamos para experimentar la salvación de Dios. ¿Se acuerdan aquel día que le dijimos, Señor Jesús, verdad? Reconocemos que somos pecadores y que solo tú nos puedes salvar. Señor Jesús, sálvame, ¿se acuerdan? Pues la palabra del Señor se hizo real en nosotros, que recibimos esa salvación, porque con el corazón se cree para justicia, fuimos justificados por creer, pero también dice que con la boca se confiesa para experimentar la salvación de Dios. Pues esto sigue siendo una realidad de nosotros, aún ya siendo cristianos. Podemos nosotros también creer a esta palabra, porque la palabra dice que cuando nos acercamos al Señor tenemos que acercarnos con fe, creyendo que le hay y que Él al estar aquí nos bendice. Pero también tenemos que seguirlo confesando. Amén, hermanos. Tenemos que abrir nuestra boca y confesar, y eso nos salva. Eso nos salva de cualquier cosa que traigamos, de cualquier cosa que nos quiera interrumpir nuestra comunión con Dios, nos salva. Y también experimentamos la salvación de Dios dentro de nosotros. Entonces es muy importante disponernos. Una vez más, Dios nos va a bendecir. Oremos para que Dios nos bendiga a través de su palabra. Señor Jesús, háblanos una vez más, Señor. Venimos a este lugar reconociendo nuestra gran necesidad de ti, Señor. Gracias por todos los hermanos que estamos aquí presentes. Gracias por todos los hermanos que se conectan en estos momentos para adorarte juntamente con nosotros, para estudiar tu palabra juntamente con nosotros, por la cual te pido una bendición muy especial, Señor. Gracias por aquellos que en otra ocasión se van a conectar, Señor, pero nos siguen a través de vía Facebook, de YouTube, para escuchar tu palabra, Señor. Pero en estos momentos abrimos nuestros corazones para que nos hables una vez más. Estamos estudiando esta preciosa carta a los Gálatas, pero también reconociendo que tú nos quieres bendecir a nosotros en este tiempo. Mi Dios, oro para que nada, ni nadie nos pueda interrumpir en esta hermosa comunión. Señor, reprende a tu enemigo, Señor, y que los corazones estén atentos a ti, Señor, nuestros oídos estén abiertos para recibir tu palabra, Señor. Que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y que de este lugar salgamos diciendo que tú nos has bendecido, Señor. Muchas gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. El tema que vamos a compartir hoy es el Evangelio de Pablo. Estamos estudiando Gálatas y nuestros versículos claves están en el versículo 12 y 13. Gálatas capítulo 12 y 13. ¿Lo tiene? Mas os hago saber, hermanos, regrésate al 11, está bien, Berna. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo,
que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Hasta ahí nada más. En el estudio pasado, acuérdense que fue el miércoles pasado, les dije que nos íbamos a adelantar un poquito, pero luego nos íbamos a regresar para seguir avanzando. Me adelanté para hablarles de que Cristo no es religión, Cristo es vida. En Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 10, ahí el Señor Jesús lo aclaró y dijo que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos ¿cómo? En abundancia. Cristo no vino a traer religión. Cristo tampoco vino a traer enseñanzas, doctrinas. Dice Cristo que Él vino a darnos vida. Y que esa vida que Él nos da, la tengamos en abundancia. El deseo de Dios es de que su vida, la vida de Cristo, abunde cada día en nuestras vidas. Amén. Entonces, dijimos que la religión no es parte del espíritu. ¿Se acuerdan ustedes? Voy a recordarles un poquito porque el domingo estuvimos hablando de otro asunto. Estuvimos hablando del Cristo objetivo, subjetivo y práctico, que es muy importante también, ¿verdad? Pero regresando a Gálatas, el miércoles pasado hablamos de que Cristo no es una religión, Cristo es vida, y aprendimos ahí que la religión no es parte de Dios, la religión no es parte del Espíritu, la religión es parte del hombre, la religión es parte del yo, la religión es parte de nosotros. El hombre fue quien trajo la religión, pero me voy a atrever a decir algo, pero quiero creer que eso de la religión estaba como en la soberanía de Dios. ¿Cómo es eso, pastor? Es como que si dijéramos, ¿por qué Dios permitió el pecado? ¿Por qué Dios permitió que Satanás apareciera en la escena? Bueno, soberanamente así estaba en el plan de Dios, que el hombre cayera en pecado. ¿Por qué? Porque si el hombre no hubiese caído en pecado, si Dios no lo hubiese permitido, entonces nosotros no conociéramos a ese Dios que perdona, a ese Dios que salva, no lo conociéramos ni lo exaltáramos. Entonces, soberanamente todo estaba en el plan de Dios. Soberanamente vamos a mirar que Dios, aunque al apóstol Pablo ya lo había escogido desde antes de la fundación del mundo, porque Pablo lo declara, aunque él nos dice que Dios lo llamó, ¿verdad? O lo escogió en el vientre de su madre. Pero si Dios lo escogió en el vientre de su madre, quiere decir que ya estaba en el plan de Dios desde la eternidad pasada. Solo que tiene un tiempo en la cual vamos a venir a esta tierra y a través de una madre. Amén. Por eso es de que Dios también nos conocía de qué madre íbamos a nacer, ¿verdad? ¿Quién sería nuestra mamá? Y Él también nos conocía a nosotros en el vientre de nuestra madre, porque nosotros fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Pero lo vamos a ver más hacia adelante. Entonces estoy hablando de que soberanamente Dios permitió que nosotros, al venir a esta tierra, nosotros pues como que si nos perdiéramos en una religión, porque todos de allá nos sacó Dios, ¿sí o no? ¿De dónde vienes tú? ¿De dónde vengo yo? Dios a mí me sacó de una religión y no era mala. O sea, de que hablando de la religión donde yo estaba es el catolicismo. Ir a la iglesia no es malo, ir ahí a escuchar la palabra, a cantarle no es malo. Lo malo es de que no se está enseñando la realidad en ese lugar. Lo malo es de que estábamos en esa religión y nuestras vidas, en vez de cambiar, iban de mal en peor, ¿verdad? Pero pues Dios soberanamente lo permitió y desde ahí
nos saca para que nosotros conozcamos a Cristo, para que nosotros vengamos a tener no una religión, sino una relación muy íntima con nuestro Dios, una relación muy íntima con Cristo. Pero nosotros al estar aquí, bueno, tenemos que tener mucho cuidado, porque si no, podemos hacer de Cristo una religión. No es que Cristo sea religión, ya lo aclaramos, sino que podemos nosotros hacerlo una religión. Tenemos que tener cuidado, si no la iglesia también la podemos hacer una religión. La iglesia tampoco es una religión, pero si no tenemos cuidado, la podemos hacer una religión. Entonces salimos de una religión para entrar a otra religión que de nada nos va a servir. Es como el dicho que dicen, saliste de Guatemala, para llegar a Guatepeor. Es un dicho, ¿verdad? El hermano no salió de Guatemala para venir a Guatepeor, salió para tener un encuentro con Cristo. Amén. Entonces, acordémonos pues del tema principal, del trasfondo de los Gálatas y del tema principal de la carta de Pablo a los Gálatas. Si nosotros siempre estamos estudiando, pero no olvidando esos dos puntos, vamos a ir disfrutando la carta a los Gálatas. Si no, nos vamos a perder y nuevamente la vamos a pasar de noche sin entender nada. Gálatas, muchos predicadores, buenos predicadores, lo ponen como el libro o la carta del invierno. O sea, de que si ellos comparan esta carta del invierno porque va a ser bien duro, o sea, esta carta es dura. Esta carta va a ser dura para nosotros, hermano, pero al mismo tiempo Dios nos quiere bendecir. Es duro porque va a tratar mucho nuestro yo, va a tratar mucho nuestras almas, va a tratar mucho nuestra vida religiosa. Porque tristemente vamos a aprender que el cristianismo ha caído en una vida religiosa. Aprendimos que Dios ya nos rescató de la religión. Dios ya nos rescató. ¿Cuántos creen eso? El problema es de que nosotros ya salimos de la religión. Nosotros ya no le pertenecemos a la religión. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Nosotros le pertenecemos a Cristo. Diga conmigo, yo ya no pertenezco a la religión. Yo pertenezco a Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El asunto es de que la religión no se quiere salir de nosotros. Nos pasa lo mismo que al pueblo de Israel. Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto. Israel ya no estaba en Egipto. Israel salió de Egipto, ahora está en camino a la tierra prometida. Él está en el desierto, ya no está en Egipto. El problema es de que Egipto no podía salir del corazón de ellos. Ellos anhelaban la comida, ellos anhelaban regresar a Egipto, y así está mucho cristiano hoy en día. ¿Por qué? Vamos a aprender que nos falta que Dios se nos revele una vez más. Nos falta que Dios se nos revele una vez más. Nos falta que Dios vuelva a tocar nuestras vidas, vuelva a tocar nuestros corazones como lo hizo en el principio. Amén, hermanos. ¿Cuál era el trasfondo o cuál es el trasfondo de la carta a los Gálatas? ¿Cuál es el trasfondo? Es la religión. Diga conmigo, es la religión. No se le olvide, el trasfondo de los Gálatas es que habían caído en una religión. Estaban siendo engañados por la religión judía, por los judaizantes. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el tema de la carta a los Gálatas? ¿Cuál es el tema? Si el trasfondo es su religión y Pablo les escribe con un propósito, es con el propósito de sacarlos de esa religión y volverlos nuevamente a Cristo. Pero para sacarlos de esa religión les va a doler, como a nosotros nos dolió cuando nos hablaban de nuestra religión. ¿No te dolía? No, nos dolía mucho, que nos caían mal las personas que nos hablaban de ese Cristo y nos hablaban de que tenemos que salir de esa religión, que esa religión no nos ayudaba en nada.
nos molestaba. ¿Sí o no, hermanos? Pues entonces, si Pablo a los Gálatas los va a sacar del judaísmo, de esa vida religiosa, donde han caído, les va a doler, porque Dios tiene que tratar nuestro yo. Dios tiene que tratar nuestras almas. Y es por eso que nos va a doler. Y es por eso que estos siervos le llaman la carta del invierno. Porque soberanamente Dios permite. Por eso le decía, porque a través del invierno como que si se mueren las cosas. En el invierno como que si se mueren los árboles, como que si se mueren las plantas. Todo está seco, pero no están muertos. Ahí, muy allá adentro, están vivos. Amén, hermanos. Pero están pasando por un proceso de invierno para tumbar, para deshacer todo lo viejo, todo lo que no sirva, porque entonces vendrá un verano donde habrá cosas nuevas. A veces, hermano, nosotros estamos así pasando por el invierno, ¿verdad? Pero Dios ahí está tratando nuestras vidas, porque Dios quiere, hermanos, traer algo fresco en nuestras vidas. Dios quiere renovar nuestras vidas, renovar nuestros pensamientos, cambiar nuestros corazones, cambiar nuestra manera de vivir. Y Dios, hermano, lo va a cumplir. Así como sucedió con los Gálatas, creo que Dios lo va a hacer con el pueblo de Él en este tiempo. Amén. Vaya a Gálatas para que vea que por eso el apóstol Pablo empieza hablándoles de que ellos necesitan volver al evangelio de la gracia. Ese es el verdadero evangelio de Dios, el evangelio de la gracia. Por eso les dice que ellos necesitan la abundancia de la gracia. Fíjense cómo dice en Gálatas 1:3. Dice, léalo conmigo: gracia y paz sea con vosotros. De Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Vayamos entendiéndolo. Gracia y paz, ¿sí? Gracia y paz sea a vosotros. O sea, necesitaban ellos volver al evangelio de la gracia. Amén. De esa manera tendrían paz con Dios. Ahorita Dios no está muy contento porque lo han abandonado. Ahora están metidos están siendo engañados por un falso evangelio, están siendo engañados por el judaísmo y están siendo apartados de Cristo. Y Pablo se introduce diciéndole: necesitan la gracia para que estén en paz. Amén. Pero el 4 dice: el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. En ese tiempo, el presente siglo malo, el tiempo en que estaban viviendo, ¿cuál era el tiempo malo? El tiempo malo era el tiempo del judaísmo. Ese era el tiempo malo que estaban viviendo, y Dios quería rescatarlos de ese tiempo malo. Amén, hermanos. Lo mismo, el tiempo malo para nosotros, ¿cuál es? Pues estamos viviendo tiempos muy malos, estamos viviendo tiempos muy peligrosos, y vamos a mirar cómo es que el cristianismo ha caído nuevamente en una religión. Han vuelto las cosas de Dios en una religión. Amén. Gálatas capítulo 1, vamos a irnos nuevamente a nuestros versículos 13, 14 y 15. Para mirar que para hablar de la religión, Pablo, él usó su misma vida. Él nos habló acerca de lo que era antes de conocer a Cristo. Él era si había alguien religioso, era el apóstol Pablo. Y muchas veces creemos que el apóstol era malo, que mataba a las personas, que mataba a los cristianos. Tenemos que entender que Pablo amaba a Dios. Tenemos que entender que Pablo era celoso
de las cosas de Dios. Era celoso, hermano, de su religión judía. Solo que estaba haciendo las cosas mal. Pero él lo hacía porque amaba a Dios. Amén. Allá afuera hay gente metida en una religión. Ellos aman al Señor, no están haciendo nada malo. Solamente que no han tenido una revelación de lo que es el verdadero Cristo, el verdadero Dios. Amén, hermanos. Muchos cristianos están metidos en la iglesia cantando al Señor, pero han caído en una vida religiosa y no están haciendo cosas pecaminosas, dijimos, pero tristemente han hecho de Dios una vida religiosa. Y lo que está sucediendo es de que no están viviendo una realidad, no están viviendo, hermano, no están experimentando la vida de Cristo. Y acuérdense que Cristo lo que está haciendo es santificando a su iglesia, es poniendo a su esposa gloriosa, porque el asunto es de que Él viene pronto. Cristo viene pronto, y uno mirando las noticias, mirando todo lo que se ve en Facebook, ahora, hermano, usted puede mirar lo que se está escuchando alrededor, y uno tiene que prestarle atención de que Cristo está más cerca que nunca. Amén. Entonces, que Dios se nos vaya revelando, para que a través de esa revelación que tengamos de Dios vayamos siendo nuevamente capturados por Cristo. Dice, porque ya habéis oído en el versículo 13, ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre. Entonces, el mensaje que el apóstol Pablo les quiere dar a los Gálatas es que Cristo está en contra de la religión. Y no solamente que Cristo está en contra de la religión, sino que Pablo les quiere transmitir a los Gálatas es de que Cristo es superior a la religión. Lo que Pablo recibió de parte de Cristo en ese encuentro que tuvo, lo que Dios le estaba mostrando es de que Cristo, es superior a la religión donde estaba el apóstol Pablo. Por eso él quiere mostrarle a los Gálatas y decirle, hey, Cristo es superior a esa religión. Te lo está diciendo alguien que era más religioso que esos, a los que están siguiendo. Cristo es superior. En Cristo estamos completos. En Cristo no necesitamos otra cosa. Cristo lo es todo. Eso era el mensaje que les quería transmitir, y ese es el mensaje que tenemos que recibir nosotros de parte de Dios. Amén. Vuelvo a repetirlo, dijimos que si no tenemos cuidado, las cosas que Dios nos da, las podemos volver una religión. Amén. Las podemos volver una vida religiosa. Por ejemplo, hoy tenemos a hermanos que son celosos del día sábado. ¿Los conoces? ¿Verdad? Está un grupo de cristianos que son celosos del día, y ellos quieren que todo mundo guarde el día. Ellos en ese día no hacen nada. ¿Y es malo? ¿No? Pero tristemente eso los aparta del verdadero disfrute de Cristo. ¿Por qué? Porque, hermano, por eso le digo que si no tenemos cuidado, las cosas que Dios nos da, las volvemos una religión y nos olvidamos de Cristo. Todo lo que nos haga
perder nuestra vista de Cristo, se va a volver una religión para que tengamos cuidado. Por ningún motivo nosotros tenemos que quitar a Cristo de todo lo que Él nos dé. El problema ahí no es que no haga nada el sábado. Yo que más quisiera no hacer nada en toda la semana. El problema es de que han quitado a Cristo, o sea, lo han reemplazado por el día literal sábado. Cuando Cristo lo es todo. Cristo es nuestro sábado. Cristo es nuestro domingo. Cristo es nuestro lunes. Cristo, yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles, yo me gozo el jueves, yo me gozo el viernes, sábado también, ¿verdad? Y al llegar domingo, pues sigo con el mismo gozo, porque Cristo lo es todo, hermano. En Cristo estamos completos. Ese es el problema de que Cristo es reemplazado. Y Cristo no debe de ser reemplazado por nada. De lo contrario, lo volvemos religión. Amén. Marcos capítulo 2, versículo 27. Para que miren ustedes que Cristo, Él por eso hacía cosas el día sábado, sanaba, comía, porque Él quería mostrarles que eso es una vida religiosa. Y que los aparta del verdadero conocimiento de Cristo, del verdadero disfrute de Cristo. Miren lo que les dijo cuando lo encontraron a sus discípulos, pues, cortando espigas en un día sábado y comiendo espigas. Y ahí llegó la patrulla de los judaizantes, porque esos andaban ahí patrullando el día sábado, porque así estaba la ley, había policías que andaban mirando que nadie hiciera nada el día sábado. Entonces ellos andaban patrullando y miraron a los discípulos y les cayó la ley. Y ahí vienen, pero mire lo que contesta el Señor. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Les está contestando. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Versículo 28. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún. El Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Sí? Jesús es mayor que el día de reposo. Jamás un día tiene que reemplazar a Cristo. Si un día, hermano, fíjate bien, no tiene que ser el sábado, si un día nosotros dejamos de ver a Cristo, si un día dejamos de experimentar a Cristo, ese día lo hiciste religión. Y eso nos aparta de tener un disfrute con Cristo. Y eso nos aleja. Amén. Cristo, Él dijo que Él era el Señor del sábado. Él es el sábado. Él es el verdadero descanso, Él es el verdadero reposo. Eso es lo que tenemos que cuidar, que nada reemplace a Cristo. Amén. Y te decía que la mayoría de cristianos, porque no todos, pero la mayoría de cristianos ha caído en una religión o han hecho las cosas de Dios una religión. Hemos cambiado a Cristo por una vida religiosa. Fíjate que en Mateo capítulo 17 ahí tenemos un ejemplo. Y siempre el Señor tratando de sacarnos de esa vida religiosa. Mira, ya aprendimos, pues perdóname que no aventaje, pero tenemos que estar quedando claros en este asunto. Y en la repetición ahí aprendemos. Y no te preocupes que ahorita vamos a estar avanzando. Pero el Señor Jesús, desde que nació, Él nació fuera de la religión, porque Él está en contra de la religión. El Señor Jesús se apartaba, el Señor se alejaba de los religiosos. ¿Sí o no? Y ahorita les va a dar un ejemplo a los discípulos que tienen que tener cuidado de no reemplazar a Cristo. Y vas a darte cuenta que pronto nosotros somos fáciles, somos prontos para reemplazar a Cristo por otras cosas. Vamos a leer del versículo 1, ya lo has leído,
pero vas a ver que se te va a refrescar tu memoria. 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Métete a la película, métete a la escena. Jesús se lleva a estos 3 apóstoles a un monte, el monte de la transfiguración, como todos lo llamamos. Y ya llegando allá, de repente se les transfiguró un resplandor que hubo sobre él y de repente se aparecen estos 2 hombres. Amén. Moisés y Elías. Fíjese bien, están ahí los discípulos disfrutando y viendo esa escena y de repente ven a esos 2 hombres, ¿verdad? A Moisés y a Elías. Y fíjese rápidamente qué hizo Pedro. Entonces Pedro dijo al Señor Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. ¿Por qué no es maravilloso eso? Es maravilloso. Bueno es para nosotros también quedarnos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, fíjate bien. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y como que si estaba siguiendo la plática, a ver si, pues ellos 3, cada quien se iba con uno, o quién sabe, pero querían hablar más y de repente la voz de Dios les interrumpe esa conversación que a Dios no le agrada. De repente, mire bien, mientras aún hablaba Pedro, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Entonces, fíjate, vamos a leer un poquito más. A él oíd, porque lo que sigue es impresionante. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. ¿Ok? Entonces Jesús se acercó, los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Mire lo que sucedió. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús. Dios les está dando una lección. El Señor Jesús los llevó allá para darles una lección. Pero también nosotros tenemos que aprender esa lección. Para que aprendamos que Dios está en contra de la religión. Nada debe de reemplazar a Cristo. Por más bueno y por más bonito que sea, nada tiene que reemplazar a Cristo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él solo oíd. Y ellos, dice que se postraron, voltearon hacia arriba y solo a Jesús miraban. Que Dios nos ayude a tener esa revelación, porque eso es lo que va a cambiar nuestra forma de vivir. Amén. Entonces, ¿qué les quería decir cuando se le presentan estos 2 hombres, Moisés y Elías? Porque Moisés y Elías representan todo el mensaje del Antiguo Testamento. Moisés representa ¿a quién? La ley. Y Elías a los profetas. Amén. La ley y los profetas son el mensaje del Antiguo Testamento. Pero ¿qué hacía Moisés con la ley? ¿La ley a quién apuntaba? ¿La ley de quién testificaba? La ley testificaba de Cristo. Amén. ¿Y qué testificaban los profetas? Testificaban de Cristo. O sea, de que miremos pues que el pueblo de Israel se la dio la ley, pero la amaron tanto que le hicieron su religión. Amén. Pero la ley solo testificaba que venía un Salvador. Testificaba de Cristo. Amén.
Pero miren cómo ellos rápidamente la quisieron, no sé, la quisieron volver o sea, reemplazaron a Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley y es el cumplimiento de los profetas. Cristo lo es todo. Por eso la voz dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Amén. Entonces, que Dios nos ayude, pues, y tengamos cuidado de no hacer las cosas de Dios una vida religiosa. Por ejemplo, hoy en día, lo vimos un poquito el miércoles pasado, pero hoy en día, hermano, dijimos que, por ejemplo, en muchos cristianos hoy en día se mueve mucho el hacer milagros, ¿verdad? Campañas de milagros, eventos de milagro, también de profecías, ¿verdad? Pero reemplazan a Cristo. Y la gente que hace, seguir los milagros, ya no van por Cristo, ya van por el milagro. Y sin darnos cuenta estamos cayendo en un engaño, estamos siendo alejados. La gente, en vez de amar y de anhelar al que hace el milagro, ellos prefieren quedarse con el milagro. Y hoy, hermanos, se oye mucho ese movimiento de campañas de sanidad, de campañas de echar fuera demonios, a tal grado de que a mí me han dicho, en su iglesia nunca se oye que echen fuera demonios. Digo, gracias a Dios que no hay. Pero el día que haya uno, vamos a orar también. Amén. Entonces, tenemos que tener cuidado. Por eso el Señor Jesús, cuando se le presenten aquellos diciendo, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, profetizamos, y el Señor les va a decir, no os conozco. Apartado de mí, hacerodes de maldad. Pablo dice que cualquiera que predicare otro evangelio al que él había predicado, sea anatema. Esa palabra anatema es muy fuerte, sea maldito. Pero más que maldito, estaba mirando esa palabra anatema y en el diccionario griego se refiere, es que de repente empecé a decir, se caerá una maldición y luego de repente será escogido. Y yo digo, ¿cómo está? Y empecé a estudiar esa palabra, será maldito, y por un lado que será escogido, otro día que le caerá una maldición de Dios. Entonces llegué a la conclusión de que sea anatema. Pablo está diciendo, esa persona que tuerce las escrituras, esos que predican un falso evangelio del que hemos predicado del verdadero evangelio, ellos tienen un lugar aparte donde van a recibir un castigo severo de parte de Dios. Por eso estar aquí es de mucha responsabilidad, de mucha seriedad, porque todos nosotros los que predicamos vamos a darle cuentas al Señor. Y yo no quiero que Dios diga, por no predicar bien, aquí está un lugarcito para ti, porque yo dije y lo voy a cumplir, te voy a castigar. Aparte del que sea irresponsable en su vida espiritual, que va a ser castigado, aparte será eso. Entonces, que Dios nos ayude a tomar responsabilidad. Por eso, hermano, que Dios me ayude a que no quite a Cristo de mi predicación. Porque muchos pueden predicar y votan a Cristo por exhibirse ellos y por llamar la atención y por caerle bien a la gente. Pablo dijo, si yo agradara a los hombres, entonces he quitado a Cristo. Y yo no soy siervo de Cristo entonces. Pero Pablo jamás le quitó a Cristo en su hablar. Él predicó el evangelio de Cristo. Que Dios me ayude y que Dios nos ayude a los que predicamos de quitar a Cristo. Este evangelio se predica con tal de que todos ustedes tengan una revelación del Señor Jesucristo. No importa que salgan enojados con uno. Amén. Sino que tengamos todos una revelación de Cristo. Que Dios nos ayude a no venir a la iglesia, a este lugar, y quitar a Cristo. El centro de nuestra reunión tiene que ser Cristo. Si tú vienes a esta reunión con tus pensamientos en otro lado, si tú vienes a esta reunión, no sé, aburrido, cansado, entonces tú estás haciendo estas cosas una vida religiosa.
Tenemos que tener cuidado. Dios no es religión. Dios nos trajo aquí para que tengamos una relación muy íntima y conozcamos a Él como nuestra vida. Amén. Si nosotros, hermanos, como cristianos, fíjate bien, si nosotros como cristianos dejamos de estudiar su palabra, nosotros estamos haciendo esta palabra una religión. Si tú, hermano, pasas días siendo creyente y no estudias la palabra, entonces tu vida cristiana se está volviendo en una religión, estás cayendo en una religión. Si tú, hermano, has votado a Cristo de la oración, estamos cayendo a una religión. ¿Me entienden? ¿Me explico? Por ejemplo, si yo no leo la Biblia, quiere decir que he dejado de ver a Cristo en la palabra. Entonces, para mí, está haciendo eso una religión. Si yo ya no oro, a mí me da tristeza, porque la tristeza para un pastor es de que no tenga compañeros en la oración. Y orábamos ayer por tantos que empezamos en la oración. Hubo un buen grupo, que ahora, tristemente lo digo, no hay muchos orando. Porque la cosa no es iniciar. Por eso nunca me emociono cuando iniciamos un montón. La cosa es perseverar. La cosa es perseverar. Persevera. Gracias a Dios, porque siempre ha perseverado un pequeño remanente en la oración y siempre están ahí orando. Pero muchos de los que se conectaban ya no se conectan. Y para mí es una tristeza, pero aún seguimos orando por todos los hermanos y por los demás hermanos que han tomado ya la oración. Se han olvidado de la oración, se han olvidado que la iglesia local tiene día de reunión a través del internet. Estoy en locuras, pero así lo quiere Dios. Estas son locuras, pero Dios nos quiere enseñar. Si nosotros no oramos ya, si tú no te conectas a orar, es porque tú has dejado de ver a Cristo a través de esa oración, sabiendo. Pero cuando tú sabes que esa oración, ahí está Cristo, que ahí está Cristo intercediendo y que la iglesia está orando juntamente con Cristo y tú nunca dejas de ver eso, siempre vas a estar conectado. De lo contrario, dejamos a Cristo. De lo contrario, reemplazamos a Cristo por una religión. Si nosotros dejamos de reunirnos como iglesia, si nosotros dejamos reunirnos con los hermanos, es porque hemos dejado de ver a Cristo en las reuniones. Y eso es que estamos cayendo en una religión. Cristo está en la palabra, Cristo está en la oración, Cristo está aquí en la congregación de los santos. Por lo tanto, tenemos que tener esa experiencia con Cristo en la oración, en la palabra y en las reuniones. De lo contrario, hermanos, estamos cayendo o ya caímos en una religión. Y uno mismo se da cuenta que te estás alejando de Cristo. Uno mismo se da cuenta que estás dejando de disfrutar a Cristo. Estás dejando de disfrutar a Cristo. Es el tiempo de arrepentirnos y decirle: Señor, perdónanos, porque estamos cayendo en una vida religiosa y tú no eres religioso. Tú eres vida. Tú eres vida. Por ahí leí en el Facebook y me gustó mucho, decía: tenemos que pedirle perdón al Señor Jesús porque hemos dejado de orar. Y dejar de orar es pecado. ¿Sí o no? Me llamó la atención. Debemos de pedirle perdón al Señor porque hemos dejado de orar. Y dejar de orar es pecado. Porque Dios nos da un mandamiento que tenemos que orar en todo tiempo. Dice que tenemos que orar sin cesar. Todo el tiempo el cristiano tiene que estar orando. Pero cuando reemplazamos a Cristo, dejamos de orar. Cuando dejamos de ver a Cristo en la oración, dejamos de orar. Y es porque aquello que ha reemplazado a Cristo, que ha reemplazado la oración, se ha vuelto una religión para nosotros. Amén, hermanos. Entonces, avancemos un poquito más con el Evangelio de Pablo. Apenas voy a empezar a predicar, ¿bien? Vamos a Gálatas 1:11.
el Evangelio de Pablo. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo, el Evangelio que él predicó, fíjese bien, por eso le puse el tema, el Evangelio de Pablo. El Evangelio que Pablo predicó, él le llama mi Evangelio. Mi Evangelio. Vaya a Romanos capítulo 2, versículo 16. Romanos capítulo 2, versículo 16, para que miren que este Evangelio que él predicó, él lo llama su Evangelio. Hay hermanos atrevidos que al Evangelio de Pablo lo llaman el quinto Evangelio, y es correcto decir. Podemos decir ahora que el Evangelio de Pablo viene a ser el quinto Evangelio. Y el que no nos entiende, pues nos va a llamar a loquitos, pero si se detuviera un poquito a escucharnos completamente, se va a dar cuenta que tenemos razón. Amén. Pablo le llama mi Evangelio. Entonces, si hay 4 evangelios, el Evangelio según San Juan, el Evangelio según Mateo, el Evangelio según Marcos, el Evangelio según Lucas, quiere decir que este podría llamarse el Evangelio según San Pablo. Imagínate los que nos escuchen, van a decir, estos sí están ya bien locos. Pero estamos locos por Cristo. Dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo a los secretos de los hombres conforme, ¿a qué? Fíjese cómo se expresa, al evangelio que predicó Pablo, al evangelio que le fue revelado, Pablo lo llama mi evangelio. Amén. Conforme a mi evangelio, vamos al capítulo 16, versículo 25, ahí lo vuelve a repetir, mi evangelio. El capítulo 16, versículo 25, dice, y al que puede confirmarnos según, ¿qué? Mi evangelio, vuelve a repetirlo, y si tú vas a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, te estoy llevando allá para que mires que lo que estamos hablando está de acuerdo a la palabra del Señor, que el evangelio de Pablo, él lo llamó mi evangelio. 2 de Timoteo 2:8, acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio. Cuando Pablo dice mi evangelio, por supuesto que no se está refiriendo a otro evangelio, porque él estuvo en contra de que se predicara otro evangelio. Él habló de un solo evangelio verdadero. Él habló del evangelio de Cristo. Él habló del evangelio de Dios, que él lo llama su evangelio porque Dios se lo reveló a él. Amén. Entonces, hermanos, pero el evangelio que él recibió de parte de Dios, del Señor, dice que él no lo recibió de hombre, ni tampoco se lo enseñó un hombre, sino que lo recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo. Dios, él por medio de Cristo le reveló su evangelio. Ahora, ¿cómo se lo reveló? La Biblia nos dice que Pablo tuvo muchos encuentros con Cristo. La Biblia dice que Pablo, el Señor se lo llevó, ¿sí o no? Y le mostró las cosas allá arriba, las que están en la tierra, las que están abajo. Yo no sé cómo, pero el Señor tuvo tiempos con Pablo y le fue revelando su evangelio. Amén. Pablo tuvo experiencias con Cristo tocante a esta revelación divina de Dios, pero estamos hablando del evangelio de la gracia, porque Pablo, el evangelio que predicó fue el evangelio de la gracia, y Dios se lo dio para que lo predicara entre los gentiles,
que es el evangelio del Nuevo Testamento. El evangelio que va de acuerdo a los 4 evangelios. Amén, hermanos. El evangelio de Pablo que va de acuerdo a los 4 evangelios que están en el Nuevo Testamento. Solo que el evangelio del apóstol Pablo, el evangelio que Dios le reveló a Pablo, fue para ¿cómo se dice? Completar, para completar el evangelio de la gracia, para completar el evangelio de Dios. Porque antes de que Dios le revelara su evangelio a Pablo, aunque ya existía el evangelio de Dios, no estaba completo. Por eso Dios esperó hasta Pablo para completar su evangelio. Son importantes los 4 evangelios, pero hermanos, el evangelio de Pablo es el que completa el evangelio. Después de Pablo, ya no hay eso de que Dios me habló, de que Dios me llevó al infierno y me mostró allá y me dijo, ve y habla. No, hermano, ya eso ya es puro show. Ya no hay. Más bien, lo que yo creo es de que este evangelio, que ya está completo, Dios quiere ahora que se complete en nosotros. Dios quiere que ahora, hermano, se haga de nosotros, se haga vida en nosotros, lo experimentamos nosotros, se nos sea revelado a nosotros para que nosotros lo vivamos, lo practiquemos. Amén, hermanos. Mire, vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 24. Para que miremos que el apóstol, el evangelio que recibió el apóstol Pablo era para completar el evangelio de Dios. Por eso Pablo siempre habló que él habló este evangelio o predicó este evangelio cumplidamente. Amén. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros si cumplo en mi carne lo que falta de Cristo. Amén. Las aflicciones, fíjate bien, o sea de que cuando Cristo vino a esta tierra, Pablo dice que Cristo sufrió, pero no lo sufrió todo. Y dice Pablo, ahora yo vengo a cumplir los sufrimientos que a Cristo le hicieron falta. ¿Cómo la ves? Pero eso hay que entenderlo. Es lo mismo, si tú entiendes esto, entiendes que el evangelio que predicó Pablo era para que el evangelio fuera completado, complementado. Por ejemplo, ¿Cristo sufrió todos los sufrimientos? ¿Sí o no? Pero ¿por qué Pablo dice que no? Que le hicieron falta. O sea, de que ¿cuáles sufrimientos le hicieron falta a Cristo? Sí, le hicieron falta los sufrimientos por la edificación. Ahí mismo lo dice, ¿no? Pablo lo deja bien claro. Dice, le faltan las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Amén. O sea, de que Cristo lo sufrió todo en la cruz del Calvario para nuestra redención y para nuestra salvación. Pero ahora el mismo Cristo, pero ahora en nosotros va a sufrir para que se lleve a cabo la edificación de la iglesia. Amén, hermanos. Pues por eso de que nosotros como cristianos sufrimos el rechazo por causa de este evangelio, por causa de la iglesia. Cristo, hermano, sigue sufriendo, pero ahora en su iglesia, pero ahora a través de nosotros, para la edificación. Ahora, por eso dice Pablo, el versículo 25, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios por los 4 evangelios, porque no estamos haciendo de menos los 4 evangelios, sino que el evangelio de Pablo era para completar todo el evangelio de Dios. Los 4 evangelios son muy importantes, pero es mucho más importante el evangelio de Pablo. ¿Por qué? Porque si no tenemos el evangelio de Pablo, ¿cómo se predica cumplidamente?
Ahora podemos predicar el Evangelio cumplidamente. Amén. Y no solamente porque está completo, sino que también lo podemos experimentar, vivir cada uno de nosotros. No sé si me estoy explicando porque los miro como que si será o no será. Por ejemplo, vas a verlo ahorita. ¿Por qué es tan importante las cartas del apóstol Pablo? Sin las cartas de Pablo, entonces, hermanos, tendríamos un entendimiento incompleto de lo que es Cristo. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a irnos rápido, el tiempo se me está acabando. Luego continuamos, si Dios nos presta vida. Pero todos conocemos el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas y el Evangelio de Juan. Son 4 evangelios. Ok. En esos 4 evangelios podemos tener diferentes aspectos de Cristo. Cada uno nos presenta a Cristo de una manera, ¿verdad? Y no es y todo es para que nosotros al final tengamos ¿cómo se dice? Un aspecto completo de lo que es Cristo, ¿ok? Para que conozcamos a Cristo en sus diferentes ángulos, pues. Es como que si yo le tomo una foto, ¿verdad? A esta casa de atrás, ¡tum! Y luego se las presento, pues ustedes nomás van a conocer una parte del edificio. Si yo le digo, aquí nos reunimos, pero si otro hermano le manda otra foto, ¡pum! Ahí está otra foto de otro lado, y el otro de otro lado, y el otro de otro lado, ¿verdad? Entonces tenemos una foto completa. Y luego Pablo dice, ahí les va una foto de adentro, ¡pum! Para que la tengan de afuera y de adentro. ¿Me explico? Y entonces así tenemos, ¿qué pasaría si tenemos la foto de los 4 lados de este building, pero no el de adentro? Pues no lo conocemos internamente. Acordémonos pues que las cartas de Pablo son para que experimentemos al Cristo subjetivo. Lo aprendimos, los evangelios nos presentan a un Cristo subjetivo. Gloria a Dios por el Cristo subjetivo. Pero hay algo más. Dios quiere que lo conozcamos subjetivamente y para eso nos dio las cartas del apóstol Pablo. Amén. Por eso yo te decía, gloria a Dios por los 4 evangelios. Pero también gloria a Dios por las cartas del apóstol Pablo. Porque de esa manera tenemos un evangelio completo y podemos conocer a Cristo externa e internamente. Podemos experimentar a Cristo externa y internamente. Y podemos disfrutar a ese Cristo que podemos estar completos en Cristo. Amén. Entonces, por ejemplo, el evangelio de Mateo. ¿Cómo nos presenta Mateo a Cristo? Como un rey. Mateo, hermano, su enfoque está en presentarnos a Cristo como un rey. Él dice que Cristo es hijo de David, ¿verdad? Para ser rey, para su reino. Entonces, lo que quiere hacer Mateo es que todos nos metamos a ese reino y que ese reino es una clase de vida. Es la misma vida de Cristo y quiere meternos a ese reino. Ese es el mensaje de Mateo, hablando así rápidamente. Amén. Nos presenta a Cristo como el Rey. Pero ahora, ¿cómo lo presenta Marcos? Como un siervo. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar Marcos a través de Cristo como el siervo? Que Él vino a ¿qué? A servir. Él no vino a que lo sirvieran. Cristo vino a servir ¿a quién? Vino a servir a Dios y a los hombres. Cristo es el esclavo, Cristo es el siervo. Él dijo, yo no hago nada de lo que Dios no me ha puesto a hacer. Y Él dice, yo no vine aquí para que ustedes me sirvan, yo vine a servirlos. Gloria a Dios por la obediencia de ese siervo. Gloria a Dios por la obediencia de ese esclavo. Gloria a Dios por Cristo como el siervo del Señor. Porque Él vino en obediencia a Dios y vino a servirnos a nosotros. ¿A poco no nos ha servido? Él vino a ayudarnos a nosotros. Porque estábamos necesitados. Y Dios lo envió para que nos ayudara
en nuestra situación lastimosa en que estábamos nosotros. Por eso yo te digo, gloria a Dios por los evangelios. Pero también tenemos el evangelio de Lucas. Lucas, ¿cómo presenta a Cristo? Como el hombre de alta moral, como un hombre bueno, como un hombre santo, como un hombre perfecto, ¿verdad? Y la enseñanza de Lucas es de que para que el hombre alcanzara la salvación de Dios, el perdón de Dios, se necesitaba esta clase de hombre. Por eso Él nos dice, aquí está este hombre que es santo, que es perfecto y que es puro y que es el único que puede salvarnos de nuestro pecado. Es el único que puede ir a la cruz para nuestra redención. Gloria a Dios, hermano. Por eso ellos nos presentan al Cristo objetivo. ¿Y qué nos presenta Juan? ¿Cómo presenta a Cristo Juan? Como Dios. Como Dios mismo. Juan dice, ese Dios se encarnó, ese verbo de vida se encarnó y habitó entre nosotros para traernos ¿qué? Para traernos la vida eterna, para traernos la vida. Por eso Juan dice que el que en él cree tiene la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Por eso Juan dice que Cristo no vino a traer religión, Cristo vino a traer vida, y para que esa vida abunde, si quieres conocer la vida de Dios, métete a Juan, amén, porque Juan nos habla de Dios como la vida. Dios vino a este mundo, Dios vino a la humanidad para traernos la vida eterna. ¿No son preciosos los evangelios? Pero ¿qué pasaría si nos quedamos con solo esos 4 evangelios? Tenemos la vida, tenemos la salvación, pero no sabemos para qué. No sabemos para qué. Gracias a Dios, porque a Pablo se le reveló el evangelio. El evangelio de Pablo se refiere a todas sus epístolas, a sus 14 epístolas. Bueno, voy a decir 14, porque me atrevo a decir que Hebreos fue escrito por él, aunque Dios ocultó al escritor. Pero es el mismo hablar del apóstol Pablo. Por eso digo 14 epístolas. Porque esas 14 epístolas son, unos dicen el 5.º evangelio. El evangelio según Pablo. Cada vez que leamos mi evangelio se refiere a todas las 14 epístolas, la llama Pablo mi evangelio. Gracias a Dios por los evangelios. Gracias a Dios por el evangelio también de Pablo. ¿Por qué? Porque a través de ese evangelio de Pablo ahora podemos también conocer al Cristo subjetivo. Podemos experimentar al Cristo subjetivo. Ahora, por medio de las cartas, podemos saber cuál es el propósito de la salvación de Dios para nosotros, hermanos. A través del apóstol Pablo, Dios nos revela a nosotros qué es lo que quiere hacer con nosotros, hermano. Hay un propósito. Dios quiere tener una iglesia edificada, Dios quiere tener una iglesia gloriosa, llena con su vida. Dios anhela su expresión y su representación y lo enseña a través del apóstol Pablo. A través del apóstol Pablo, ahí podemos experimentar el crecimiento de la vida, a tal grado que lleguemos a cumplir el propósito de Dios. Por eso yo te decía, gloria a Dios por el evangelio de Dios, por el evangelio de Cristo. Amén, hermanos. Mira, Pablo nos dice, por ejemplo, en los evangelios nos hablan de ese Cristo objetivo, de que murió y todo, y aún Juan se atreve a decir que ese Cristo que estaba afuera se iba a meter dentro de nosotros. Él lo dijo, ¿sí o no? Cuando habló del Consolador, él dice, ya no estará con vosotros, sino que estará en vosotros, y Él los va a guiar. Hasta ahí llegó, ¿sí o no? Fue lo más profundo. Pero Pablo se va más allá. Pablo nos habla de experimentar esa vida dentro de nosotros, que esa vida se quiere extender a tal grado de que lo demos a luz, a tal grado de que lo expresemos. Por eso el Señor Jesús, cuando se lleva a sus discípulos al monte de la transfiguración, les quería mostrar en qué consiste su reino. Su reino consiste en que esa vida que está dentro de nosotros tiene que salir a tal grado que expresemos esa gloria de Dios. Porque estaba hablando de lo que es la manifestación del reino, pero en un aspecto muy chiquito. Amén, hermanos. Porque está hablando de que cuando Cristo venga en su reino será glorioso, porque ahí estaremos todos nosotros experimentando esa gran gloria. Amén. Entonces, mira, regresamos a Gálatas para terminar y luego continuamos, pero vamos a avanzar un poquito. Gálatas capítulo
1, versículo 11, regresando nuevamente a nuestros versículos. Pablo nos ayuda a que nosotros entendamos que como cristianos, como hijos de Dios, su anhelo, el anhelo de Dios, es de que un día lleguemos a estar llenos de la vida de Dios, en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, a tal grado de que nosotros lleguemos a ser la esposa gloriosa de Cristo, una esposa que expresa y representa a Cristo. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Brinca el versículo 15, 16 y 17 para irnos más rápido y aventajar hoy. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté a ninguno enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ahora bien, termino aquí con unas preguntas. ¿Por qué el apóstol Pablo le dice a los Gálatas que su evangelio no es según hombre, que no fue enseñado ni aprendido por un hombre, sino que lo recibió directamente de nuestro Señor Jesucristo? Y también, ¿cuál es la enseñanza para nosotros de que Él recibió este evangelio por revelación de Jesucristo? ¿Qué es lo que realmente Pablo nos quiere enseñar cuando él dice, mi evangelio? Yo no lo recibí por ningún hombre, ni se me enseñó por ningún hombre, fue directamente de Cristo. Hay una enseñanza para nosotros. ¿Cuál es? Pues no te la pierdas. Aquí te miro el domingo si Dios nos presta vida. Amén. Ponte de pie. Gloria a Cristo Jesús. Dale un aplauso al Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Tal vez, Señor, se escucha esto a repetición, pero si prestamos atención, en la repetición está la enseñanza, está el aprendizaje. Porque a medida que repites tú tu palabra y nos hablas nuevamente, miramos que aún nuestros ojos más se abren, Señor. Yo creo que hoy nos has aclarado cosas que tal vez el miércoles no lo alcanzamos a mirar, pero ahora las podemos mirar, Señor. Gracias porque nos has hablado de que tú estás en contra de la religión. La religión, Señor, lo que hizo es solamente rechazarte y crucificarte, Señor. Ayúdanos, Padre, a que tú no seas reemplazado en nuestras vidas. Perdónanos, Señor Jesús, si por alguna razón nos hemos descuidado y tú has sido reemplazado, Señor. Tu palabra nos enseña, nos dice una y otra vez que estamos completos en Cristo Jesús. Que en Cristo Jesús no necesitamos absolutamente nada. Perdónanos porque a veces, Señor, buscamos otras cosas. Queremos ver otras cosas. Queremos hacer otras cosas. Y resultamos reemplazándote a ti, Señor. Y resultamos cayendo en una vida religiosa. Por eso nos damos cuenta que viene el cansancio, viene el desánimo, viene ya el no querer más de ti, Señor, porque hemos caído en una religión. La religión nos aparta de ti, la religión nos cansa, Señor. Por eso tú le dijiste a los judíos religiosos, si alguno está trabajado y cansado, venga a mí y yo os haré descansar. Porque tú eres el verdadero descanso, Señor. Señor, perdónanos, Padre, y ayúdanos a abrazarte, Señor. Ayúdanos, te oramos para que ahora tú te nos reveles nuevamente a nosotros, Señor. Para que podamos experimentar
a ese Cristo como la palabra dentro de nosotros, para que podamos disfrutar ese precioso evangelio, que eres tú mismo, Señor. Padre Celestial, que podamos abrir nuestros corazones y tú puedas cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, Señor. Lo que tú anhelas es revelarte en nuestras vidas, Señor, para que nosotros no busquemos en nada más, sino que estemos satisfechos en Cristo Jesús. Padre Celestial, que nosotros un día podamos llegar a expresar las mismas palabras que el apóstol Pablo expresó, que él en Cristo estaba completo, que él no necesitaba nada. Él llegó a decir que él estaba muerto para todo, pero vivo para Cristo. Él llegó a expresar, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ese es el anhelo, Señor, a través de este estudio de Gálatas, terminar con todo lo almático, terminar con nuestro yo y llevarnos a experimentar a ese Cristo maravilloso. Sabemos y creemos que tú lo vas a hacer, Señor, porque tú vas a ir capturando los corazones. Aunque esta palabra será un poco difícil para cada uno de nosotros, porque va a tratar nuestro yo y nuestra alma, pero estoy seguro y confío en ti, Señor, que al abrir nuestros corazones vamos a abrazarte a ti, Señor, y vamos a darte gracias por tu palabra. Muchas gracias en esta noche. Lleva con bien a mis hermanos, cuídalos de regreso a casa y a usted le damos toda la gloria. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Cristo Jesús, mis hermanos. Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos. Saluda a su hermano y nos miramos aquí, si Dios presta vida, en la próxima reunión.